uno de los temas más importantes y más controversiales que se está desarrollándose dentro de la actualidad en el Perú es el acoso escolar, más conocido como bullying. Sobre todo, este fenómeno está sucediendo dentro de la comunidad escolar, dentro de los centros educativos de educación básica. El bullying es la agresión tanto física, verbal, psicológica que algunos estudiantes sufren a causa de otros. Por ello, es importante determinar y saber qué estrategias están aplicándose para poder combatir el bullying en el país. Como sabemos, el Perú es un país multicultural, pues existen una gran variedad de culturas y estas culturas conviven unas con otras, teniendo entre ellas muchas diferencias, como son las costumbres, como son las creencias e incluso la misma religión y el idioma. Por ello, nuestro país es más susceptible a que se den más casos sobre acoso escolar, puesto que al no pertenecer al mismo grupo social que otros estudiantes, lleva a que estos estudiantes agredan a la otra persona por ser diferente, agredan al otro escolar por no pertenecer al mismo grupo social que ellos pertenecen. Por otro lado, es importante determinar y conocer realmente los índices sobre lo que es el acoso escolar. Como sabemos, en la época de la pandemia, muchos estudiantes, mejor dicho, todos los estudiantes a nivel nacional no asistieron a clases presenciales, ya que por la enfermedad del coronavirus se había restringido la libertad de tránsito y a la vez que los escolares regresen a las aulas a causa de este problema. Pero una vez pasado la época de la pandemia, el retorno a clases nos demostró claramente que los índices de bullying subieron más de lo que se había pronosticado. Es que anteriormente ya habían índices altos sobre lo que era el bullying escolar, pero en el momento que se regresa después de la pandemia a clases, se muestra un elevado y excesivo índice sobre lo que es el acoso escolar dentro de la comunidad de enseñanza básica en el país. Una vez que se ha conocido estos índices excesivos, también se debe determinar que en las diferentes regiones no se muestran de la misma manera, ni tampoco se tienen los mismos índices que en otras regiones como en Lima, o en Arequipa, o en Ica. En nuestra serranía peruana, los índices de acoso escolar son un poco más bajos que en la costa. Por ello, las estrategias que se deben aplicar en estos lugares deben ser las adecuadas para cada lugar, para cada región. En mi investigación académica sobre lo que es las estrategias para combatir el bullying, he descubierto de que incluso los factores que influyen para que surja el acoso escolar son a la vez también diferentes en cada zona. Por ejemplo, en Lima se discrimina mucho por la raza y a su vez también por la posición socioeconómica que cada escolar tiene. Mientras que en nuestra serranía peruana la discriminación va más a qué grupo étnico perteneces. Pero no solo eso, sino también la disfunción familiar influye mucho sobre los alumnos al momento de su desenvolvimiento. Esto muchas veces hace que la violencia que viven
esa violencia familiar que ellos viven dentro de los hogares hace que los alumnos sean agresivos o por el contrario, que sean sumisos, que sean tímidos y que no tengan la misma comunicación como tienen los demás niños o adolescentes. Estos factores influyen mucho sobre lo que es el acoso escolar y sobre las consecuencias y las causas que puede traer el acoso escolar en la comunidad. Por ello, para mí es importante determinar qué estrategias realmente se deben aplicar para poder combatir el acoso escolar. Y de acuerdo a la investigación que hice en este artículo, he determinado de que las estrategias que se están aplicando en la actualidad no son las adecuadas, puesto que en vez de que haya un descenso del índice del acoso escolar, por el contrario, ha aumentado determinantemente. El índice del acoso escolar va en aumento y las estrategias para combatir el bullying siguen siendo las mismas. No hay un cambio y no hay nuevas estrategias que se deban aplicar para poder realmente contrarrestar el bullying en nuestra sociedad. Los casos van en aumento. Cada vez aparecen casos donde los escolares se suicidan por el maltrato psicológico, verbal o físico que sufren por sus agresores. Por ello, para mí es importante determinar e ir a las raíces del problema para poder solucionar y para poder aplicar las estrategias adecuadas para combatir el bullying que por lo menos durante estos últimos 10 años han ido en aumento y cada año se duplica o se triplica los casos de bullying que sufren los escolares dentro de los centros educativos y tanto los profesores como los auxiliares y los padres de familia deben estar atentos, deben conocer realmente de qué trata este fenómeno y que trae consigo un problema muy grande dentro de la sociedad. Gracias.